de tomar decisiones que inciden directa, negativa o positivamente en la vida de las personas y de los países. Haber colaborado, por ejemplo, con quien asesinó a 6 millones de toda gente en España en una guerra civil o después de una guerra civil no es motivo de satisfacción, sino de vergüenza. Pero haber colaborado con alguien que, por ejemplo, hizo posible que después de... pero que hace 30 y tantos años, 40 años, todos nos sabíamos de memoria sus nombres, porque hubo un intento de golpe detrás de otro. Haber colaborado con alguien que fue capaz de revertir una situación que en mi tierra y en otras tierras de España se daba con mucha frecuencia, que era gente que había trabajado toda su vida, pero que no podía tener una pensión porque nadie había cotizado por ellos. Y haber hecho posible que esas personas que nunca cotizaron, pero que tenían derecho a una vejez y a una pensión digna, haberlo conseguido y haber colaborado con alguien que lo hizo posible, es un motivo de orgullo y de satisfacción. Y yo estaba loco de contento tener un título tan enorme. Y ahí estuve un par de años, pero aquellos años de celebración del 12, que celebrábamos el 12, el aniversario de la Constitución de Cádiz, los procesos de independencia, y como había 3 patronatos concentrados en la misma fecha, tuvimos que crear tuvieron que crear un cuarto patronato para coordinar los otros 3. He hablado muchas veces con los líderes políticos y con los universitarios sobre el vínculo entre la Constitución de Cádiz y la independencia latinoamericana. Es obvio que hay 2 vínculos. Hay un vínculo de masa crítica intelectual, de pensamiento, que atravesó el Atlántico y no caprichosamente. Había una representación de esa parte del mundo que se consideraba España, la colonia, obviamente, una representación mínima, pero muy importante en el debate constitucional de Cádiz. Pero había además de algunos de los errores que cometimos, que he visto desde ese momento, es más evidente, en aquel momento era un contexto en el que hay que analizar las cosas.